algunos inconvenientes técnicos que esperamos ya estén solucionados, vamos a continuar con nuestra conversación con el próximo concejal de la ciudad de Medellín, el señor Carlos Ríos, quien en los próximos días, después de que el Consejo le notifique, se integrará al equipo de concejales del Centro Democrático en la ciudad de Medellín. Nuevamente, buenas tardes, concejal, y retomemos un poco para que le cuente a los ciudadanos que nos están acompañando en este momento cuál es su experiencia, cuál es su recorrido profesional que lo hace acreedor y merecedor de ser concejal de la ciudad de Medellín. Jaime, mire, yo creo que es pertinente seguir trabajando temas de desarrollo económico, temas de seguridad y defensa nacional y seguridad ciudadana, pero particularmente en el tema de desarrollo económico. Lamentablemente, en la ciudad de Medellín nos han metido en una narrativa en donde nos han querido dividir como clases sociales entre buenos y malos. Esa narrativa se viene articulando durante décadas, pues particularmente porque eso les ha generado un rédito mediático desde el punto de vista de la opinión. Y por eso hoy han catalogado al sector empresarial de Antioquia como unos bandidos o corruptos. Y yo creo que si algo nosotros hemos sido un referente a nivel nacional y a nivel regional es precisamente por ese desarrollo económico y por esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias en materia empresarial. Por eso yo creo que es muy importante que al Consejo de Medellín lleguen personas, primero, que no dependan del ejercicio político. Yo particularmente no vengo de una familia política. Me enseñaron fue a construir empresa y me enseñaron a construir. Me enseñaron a ser propositivo, a tener argumentos, pero lo más importante, a tener principios y dignidad. Y yo creo que en este ejercicio, en donde lamentablemente en la ciudad de Medellín nos han metido en un debate en donde ya caducó, precisamente porque hoy la ciudadanía está cansada de este tipo de discusiones subjetivas, pues particularmente lo que nosotros tenemos que empezar a buscar es que a la ciudad de Medellín le vaya bien y empezar a tocar los temas de ciudad que verdaderamente afecten positivamente el bienestar de todos los medellinenses. Usted tiene una muy importante experiencia en cuanto a seguridad y defensa. Viéndolo desde ese punto de vista, ¿cómo analiza usted, cómo interpreta usted tanto los indicadores de seguridad como la percepción de inseguridad que se vive en Medellín? Jaime, particularmente en la ciudad de Medellín, insisto, nos hemos desgastado en unas discusiones banales en donde nos han construido una narrativa de buenos y malos. Yo quisiera que ojalá el alcalde Daniel Quintero se refiriera así a los bandidos de la ciudad de Medellín y no a los empresarios que toda la vida se han dedicado a construir y han generado tanto empleo y desarrollo económico y capacidad en nuestra ciudad. Este ejercicio desde el punto de vista de la seguridad y defensa nacional y la seguridad ciudadana es muy importante. La seguridad es transversal para el buen vivir de cualquier ciudadano. Y yo creo que es muy importante que nosotros empecemos a articular al sector privado en estos desarrollos de ciencia, tecnología e innovación, de adaptación de capacidades y mayor eficiencia operacional. Yo estuve en Corea, Jaime, y pude ver el antes y el después con lo que ellos me contaron de lo que era Corea. Y ellos empezaron a generar una economía a escala alrededor de la industria militar. Y empezaron no a depender simplemente de la economía del Estado, sino que articularon las capacidades precisamente con el sector empresarial. Lamentablemente, en este mundo occidental y particularmente en Latinoamérica estamos enseñados desde lo público a poner la mano para que nos den y no ponemos la mano para generar. Yo creo que en una buena articulación podemos no solamente ser eficientes desde el punto de vista operacional, sino articular las capacidades que tenemos. Yo siempre he insistido que en pleno siglo XXI tenemos que empezar a trabajar en ciencia, tecnología e innovación y no trascender el discurso netamente al mayor pie de fuerza. Yo creo que es muy importante todos los desarrollos que nosotros venimos haciendo, particularmente en el viceministerio en donde yo estuve. Hay unas empresas que todos los días, con la capacidad empírica que nosotros tenemos en Colombia, se han venido adaptando a esas capacidades. E insisto, eso nos permite a nosotros ser mucho más eficientes desde el punto de vista operacional y articular no la percepción del ciudadano, sino atacar verdaderamente cuáles son esos delitos que afectan a la ciudadanía, porque nosotros también en una forma equivocada nos hemos enfocado a ver solamente los objetivos de alto valor, los delitos de impacto nacional,
pero muchas veces el ciudadano se afecta es cuando le roban la billetera, cuando le roban el celular, cuando hay un ataque cibernético a su cuenta bancaria, y yo creo que con la ciencia, la tecnología y la innovación y con la empresa de seguridad urbana podemos empezar a articular todas esas necesidades. Ojalá el alcalde no siga en esas discusiones banales de catalogar a nuestros empresarios como bandidos para que podamos trabajar comúnmente con la educación, con el sector empresarial y con la administración municipal. Estamos con el concejal Carlos Ríos, quien en los próximos días se integrará a la Corporación Legislativa Municipal por el Centro Democrático. Concejal, antes de seguir, ¿qué curul va a ocupar usted en el consejo? Jaime, no, yo no tengo conocimiento a quién reemplazaría yo, pues como ahorita veníamos exponiendo, como usted bien lo expuso, pues ya me han empezado a atacar, obviamente, pues quienes lamentablemente no han estado con los principios del partido, con quienes les dieron el aval, y pues hago un paréntesis. Para nadie es un secreto que en ese momento de la historia, particularmente para las elecciones del Consejo de Medellín, era mucho más fácil ser concejal de Medellín por Centro Democrático que por otro partido. Hubo concejales, por ejemplo, del Partido Liberal, que con 11.000 votos no pudieron acceder a una curul, y aquí concejales como Albert Corredor, que fue el último que entró, llegó, si no estoy mal, con 7.000 votos. Lamentablemente se aprovechan de este tipo de circunstancias y van en contravía de sus propios principios, creería yo, de la dignidad y de ser coherente con un partido que ha defendido unas posturas que yo creo que en este momento de la historia, Jaime, son muy importantes volverlas a reivindicar, porque nos hemos dado cuenta que lamentablemente en un país como Colombia prima más la burocracia que los argumentos, y por eso la mayoría de los congresistas hoy están cercanos a el presidente electo Petro, porque pues esas son las estructuras habituales para poderse consolidar en el poder, pero 10,5 de colombianos que le dijeron no al plan de gobierno del presidente electo Petro, pues hoy están solos. Y yo creo que es momento de afianzar los principios, tener dignidad y trabajar precisamente con argumentos para que a las ciudades y a los departamentos les vaya bien. Es que viendo lo que está pasando con el gobierno Petro y con todo este tema de la coalición en el Congreso de la República, pues uno recuerda lo que pasó con Daniel Quintero en su momento. Cuando comenzó Daniel Quintero, no tenía oposición. Incluso el Centro Democrático, obviamente, con estos 4 concejales que estaban jugando para el alcalde, pues el Centro Democrático aquí se declaró independiente, pero no en oposición, pese a lo que querían algunos concejales de la colectividad política. Lo mismo pasa con Petro, y esto se ha visto en Medellín, es por puestos, por poder, por amiguismos. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación tan desgastante y tan traidora, tan traicionera para el elector que vota por unos principios y finalmente sus elegidos van por sus propios intereses nada más? Pues Jaime, para las verdades del tiempo, yo creo que la ciudadanía de hoy es una ciudadanía activa, pensante, que va más allá de una condición netamente política, y yo creo que dentro de su estructura entiende muy bien qué es lo que está pasando en Colombia. Dentro de esa construcción narrativa de lo que se ha venido generando, no solamente en Colombia, sino a nivel regional, con el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, toda esta construcción narrativa, lo que ha venido generando, Jaime, es empezar a desdibujar o descontextualizar la historia, contar una posverdad, por ejemplo, para acabarle la imagen particularmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y se la acabaron precisamente porque desde ese momento empezaron a cabalgar para la construcción de esa narrativa, porque sabían que precisamente el presidente Uribe, con sus principios, había entendido que era necesario empezar a generar una contención frente a esa narrativa que se venía construyendo. Lo paradójico en Colombia, y pues particularmente en Antioquia y en Medellín, es que al presidente Uribe tergiversan la historia de lo que él pudo haber construido o lo que construyó mejor, pero les encanta afianzar los lazos políticos para generar colectivismos políticos o para tener una candidatura a la alcaldía de Medellín con César Gaviria, una persona que toda la vida ha estado cercana al poder y pues que obviamente da por entendido, con todo lo que hemos visto a lo largo de la historia, que son
partidos gobiernistas que pues precisamente los principios se quedaron a un lado y pasaron simplemente a ser una concepción de moda. Yo creo que esto es un momento histórico para reivindicar los principios, para legitimar obviamente unas posturas diferentes, para que haya nuevos liderazgos que, insisto, no dependan del ejercicio de lo político. Yo recuerdo, Jaime, que hubo una época en donde los concejales eran ad honorem y pues nombraban a las personas reputacionalmente más dignas de las ciudades. Yo creo que tenemos que volver a ese ejercicio y yo insisto que no tengan que depender del Estado, porque mi padre siempre me decía, mire hijo, metas en el ejercicio de lo político, pero que en su casa no merque la política, para que usted tenga principios, tenga lealtad y tenga capacidad argumentativa para defender los intereses de todos los ciudadanos. Hace pocas horas terminó la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo. No le voy a preguntar como miembro del Centro Democrático, le pregunto como ciudadano, como persona. ¿Qué opinión le merece esa reunión, ese encuentro? ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué expectativas tenía frente a ese encuentro que parecía un encuentro de colosos, un encuentro de lucha libre en que uno de los dos podía resultar ganador? ¿Cuál es su posición frente a ese tema? Jaime, es que le tocaba ir, es que hacia allá lo llevaron, lo pusieron contra la pared, porque pues si no iba obviamente quedaba como el malo de la historia. Es que yo quiero insistir siempre en la construcción de esta narrativa, porque es que ellos la llevan practicando durante décadas precisamente para el objetivo final, que era este. Yo siempre he dicho, miren, el proceso de las FARC con el proceso de paz era lo que ellos precisamente querían. Es que aquí en Colombia lo que ellos siempre buscaban no era la consecución de la guerra, sino la consecución de la política, y lo lograron mediante un proceso de paz. Por eso yo siempre he insistido que la guerra en Colombia se perdió, porque la guerra nunca fue armamentística, la guerra fue política, y ellos, toda esta combinación de las formas de lucha, pues naturalmente llevaron al presidente a tener que ir a ir a una reunión de esta. Pero mire, yo lo miro desde un aspecto positivo. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que era importante esa reunión para que pusiéramos los puntos en común en donde posiblemente nos podríamos encontrar, por ejemplo, en la inversión social, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, pero también en contraposición, decirle cuáles eran los límites desde los principios que nosotros tenemos con la consecución o con la noción de Estado, para que él sepa que precisamente va a haber otra vez un muro de contención, que otra vez es el centro democrático, para que él no pase esos límites y esas fronteras institucionales y democráticas. Yo creo que era importante que se hiciera esa reunión para que él entienda, más allá de que lo sepa, para que él entienda que nosotros estamos ahí para reivindicar el posicionamiento y la condición de los 10,5 millones de colombianos que le dijeron no al acuerdo programático de Petro. Continuar con la ciudad, de abordar diferentes puntos de la ciudad. Usted estuvo en el viceministerio justamente en la época más difícil para el país, es decir, la época de pandemia, pero esa toma terrorista que fue el paro del 28 de abril del año pasado, a usted le tocó, si no todo, buena parte en el viceministerio de la Defensa. Viéndolo en perspectiva, ¿qué se pudo haber hecho mejor? ¿Se pudo reaccionar mejor por parte del gobierno, por parte de las Fuerzas Armadas frente a esa toma a las ciudades y frente a esa acción terrorista contra ciudades, contra ciudadanos y contra la población civil? Jaime, yo creo que esto hay que entenderlo desde un contexto histórico. Lo que se ha venido viviendo particularmente en Latinoamérica es la desestabilización institucional, porque en la generación del caos, pues lamentablemente pierden los ciudadanos, pero ganan algunos políticos y posiblemente pues algunos adeptos a los políticos. Toda esta construcción de lo que se ha venido desarrollando en Latinoamérica, lo que buscaba era precisamente eso, la desestabilización institucional y la legitimación de las capacidades que se tuvieran, en este caso del presidente Duque, empezar a contar una historia paralela a lo que se estaba viviendo. Colombia, por ejemplo, desde el punto de vista económico, es el segundo o el tercer país que más crecimiento económico ha tenido post-pandemia. Eso naturalmente la gente no lo ve, pues porque eso es un intangible. Y aquí nos han venido construyendo una narrativa, y siempre voy a insistir en el contexto de la narrativa, pues porque particularmente nos han querido adaptar un proceso desde el punto de vista
público al componente de los subsidios. Y por eso cuando la gente se pregunta, pero ¿por qué a Petro le va bien en Bogotá? Pues porque es que Petro en el sur se dedicó a dar subsidios y no a generar políticas públicas sostenibles en el tiempo para que precisamente nos pudiéramos adaptar a un buen desarrollo económico. Eso pasó desde el punto de vista de manera integral con estas elecciones. Ahora, desde lo que nosotros vivimos en el componente, como usted muy bien lo dice, terrorista, esto fue construido desde Venezuela, no solamente desde el contexto de la opinión, desde las redes sociales, sino desde la articulación urbana. Por eso el proceso de paz partió la historia de Colombia en dos, porque habían unas personas que estaban en el Congreso y habían unas disidencias que simplemente se pasaron de un brazalete a otro para seguir delinquiendo en lo rural y en lo urbano, con un agravante, Jaime, y es que el ELN y las FARC se están articulando hoy con mucha más capacidad para empezar a generar ese componente de guerras de cuarta y quinta generación que lo que buscan es la delegitimación de los estados y de las instituciones en lo urbano, instrumentalizando obviamente posiblemente algunos sentimientos de dificultades que pueda sentir la ciudadanía, movilizarlos en contra de una institucionalidad y particularmente generar lo que generaron. Esto lo aprovecharon desde el punto de vista político, naturalmente, habían unos políticos que estaban detrás de todo esto, y pues fueron momentos muy difíciles, porque en últimas pierde la ciudadanía, ¿sí? Cuando paran una ciudadanía, por ejemplo en el puerto de Buenaventura, para que pudiéramos conectar todo el centro del país desde el punto de vista de las capacidades de desarrollo económico de nuestro país, pues afectaron fue toda una ciudadanía y una clase empresarial de pequeños y medianos empresarios, que eso es lo que la gente posiblemente no puede entender. ¿Y quiénes pararon la ciudad? Pararon la ciudad unas minorías, y las ciudades, perdón, unas minorías, pues que generaron un caos para buscar esto que están generando hoy, haber ganado las elecciones. Este proceso posiblemente lo hubiéramos podido atacar de una manera mucho más eficiente si hubiéramos tenido una articulación mayor con los municipios, en este caso con los alcaldes, pero lamentablemente los alcaldes, algunos alcaldes, jugaban no para la ciudadanía en general para que les fuera bien, sino para esas personas particularmente que estaban generando caos en las ciudades. Era muy difícil, por ejemplo, con Daniel Quintero, que lideró esas fuerzas de manifestantes, que lideró el estallido social antes de las elecciones territoriales para gobernadores y alcaldes. Él mismo lo confesó en un en vivo en Facebook cuando dijo que él había liderado y que buena parte de las confrontaciones durante 2019. Entonces, muy difícil con alcaldes que no solo son o eran proclives a estas fuerzas, sino que eran parte integral y cabecillas y líderes de esas agrupaciones que, hay que decirlo con claridad, no eran manifestantes, eran bandoleros y terroristas que querían amedrentar a la ciudadanía. Es que, Jaime, mire, la soberbia nubla la razón, y cuando hay unos intereses particulares y no generales, pues pasa lo que pasa, por ejemplo, en Medellín. Daniel Quintero es un hombre que habla del amor por un lado, pero al otro lado ataca a los empresarios, nos divide como sociedad, empieza a poner a unos buenos y otros malos, empieza a crear una narrativa de ciudad en donde él se cree un mesías, que a partir de él todo se está construyendo bien y antes de él todo estaba mal. Medellín era un referente latinoamericano, era un referente en Colombia y algo bueno estábamos haciendo. Posiblemente pueden haber dificultades, pero yo nunca, por ejemplo, he estado de acuerdo con Fajardo, pero yo creo que dentro del punto de vista de la divergencia había una discusión respetuosa desde el punto de vista ideológico, y así se llevó la ciudad de Medellín. Había una tríada perfecta en donde la educación jugaba un papel primordial, en donde los empresarios jugaban un papel primordial y no se estigmatizaban, y particularmente había una clase política que hoy le da un estatus en ese momento mayor, pero hoy lamentablemente pudo más la burocracia que los argumentos, y ese es el sentir siempre de la izquierda. Mire, si ustedes se trasladan a lo que pasaba en Venezuela, este contexto que nosotros estamos viviendo hoy es el mismo contexto que se vivió con Hugo Chávez. Igualito, empezar a convocar a todas las fuerzas, traerlos para generar mayor colectividad, obviamente tener una postura mayoritaria desde el punto de vista de gobierno. Todo este tipo de procesos no son nuevos, por eso es muy importante uno conocer la historia para no tenerla que volver a repetir. Este tipo de procesos, como lo empezó a vivir Daniel Quintero también,
no son hechos novedosos. Yo creo que para uno conocer hay que saberlo estudiar. Y este tipo que están viviendo hoy, de transmitir un mensaje de amor, de consolidación, y por el otro lado empezamos a atacar y a vivirnos como contra la ciudadanía. Mire, yo siempre le en el cual yo fui parte, porque yo creo que lo masacraron y yo creo que lo ha ido a la par un argumento equivalente a lo que ellos estaban diciendo. No solamente de lo que se estuviera generando desde el punto de vista de políticas públicas, sino desde la narrativa que ellos estaban generando para generar este caos institucional. Yo creo que ahí faltó, y por eso a esta gente hay que salirle, decirle las cosas como son, para que la ciudadanía no solamente conozca una parte de la historia, sino que conozca de manera integral qué es lo que verdaderamente está pasando y cuáles son las intenciones de estas personas. En última, Jaime, la izquierda latinoamericana siempre se ha acostumbrado a algo, instrumentalizar a las personas para llegar al poder. En estos días el presidente electo dio la orden entre comillas, a todos los gobernadores y alcaldes para que le notificaran lotes disponibles para construir las universidades. De inmediato, el alcalde obediente de Medellín dio a decir, listo, orden. Y precisamente ayer se conocen las imágenes del abandono al que está sometida la sede universitaria en cercanías de Santa Mónica, Medellín. Esa discrepancia entre los proyectos y la realidad, esa discrepancia entre el amor que dicen tener y esos amores que duelen y matan, pues tienen a Medellín en una situación muy compleja. Y posiblemente también se vaya a vivir esto a nivel nacional, esas discrepancias entre la ficción y la realidad. Jaime, es que las izquierdas de estos países latinoamericanos se han acostumbrado a transmitir un mensaje completamente diferente a la realidad. Son expertos en los renders. Yo quisiera saber cuáles son los proyectos vanguardia y que esté liderando la alcaldía de Medellín que generen algún precedente positivo en nuestra ciudad. Ninguno. Mire, yo he sido crítico, por ejemplo, lo de los computadores que están entregando para los estudiantes. Yo creo que hay que, más allá del computador, es empezar a generar una transversalidad frente a las necesidades que se tienen en materia de educación. Por ejemplo, la jornada única, que los estudiantes no tengan tanto tiempo libre precisamente con todas estas adversidades en materia de criminalidad que tenemos en nuestras comunas, para que tengan la posibilidad no solamente de estudiar desde el punto de vista académico, sino poner a su cabeza a pensar en arte, en cultura, en deporte, en recreación. Pero nos dedicamos precisamente a eso, como yo se lo decía anteriormente, Jaime. Nos dedicamos a dar, a entregar cosas para que la gente termine agradecida con uno. Y yo creo que lo importante es empezar a generar políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo, que tengan vocación verdaderamente frente a las necesidades que tiene la ciudadanía. Gustavo Petro, yo no sé cuántos colegios prometió en la ciudad de Bogotá. La pregunta es cuántos hizo. Esa condición imaginaria de lo que se ha venido generando, particularmente en este tipo de procesos, cuántas cosas prometió Gustavo Petro para poder ser electo hoy como presidente de Colombia, cuántas se podrán hacerse realidad. Posiblemente para él ganarse el cariño de la gente en un primer momento, algunas las podrá cumplir. Lo que pasa es que la condición fiscal del país va a ser insostenible. Mire, llevamos en 75 billones de pesos en una reforma tributaria, cuando casi nos matan por 22 billones de pesos. Todo este tipo de circunstancias son las que yo creo que la gente tiene que empezar a generar una condición reflexiva. Y nosotros tenemos que ser propositivos y tenemos que partir de una buena fe, pero tontos no podemos ser. Yo creo que ser una oposición con argumentos, ser una oposición propositiva es importante, porque eso genera pesos y contrapesos. Y eso es necesario para que un gobierno como los que vamos a tener durante 4 años, y este gobierno que ya se está acabando, gracias a Dios, pues tengan esa posibilidad de que esa construcción narrativa de lo que ellos están viniendo o están generando mejor, pues tengamos nosotros la oportunidad también de contar a la ciudadanía en últimas que está mal. Como se lo había dicho Jaime,
para el tiempo las verdades, y yo creo que la ciudadanía de Medellín se ha venido dando cuenta cuál es el circo que se ha montado en la ciudad. Bueno, pasemos ahora sí a Medellín. Daniel Quintero Calle. Sí, le queda año y medio de desgobierno, mal gobierno, bueno, para opiniones, colores, ¿no? Pero en este año y medio, usted como parte fundamental de la fuerza de oposición al alcalde, ¿cuáles van a ser sus banderas y cuáles son las líneas rojas que quisiera ponerle a Daniel Quintero para que por ningún motivo las atraviese? Jaime, yo creo que es muy importante empezar otra vez a legitimar el empresario antioqueño. Yo no estoy de acuerdo con el trato que se le ha venido dando, no solamente porque yo sea empresario y venga de familia de empresarios, sino porque creo que eso es lo elemental para que una sociedad se pueda construir. Desde el punto de vista de la seguridad de Medellín está mal y hay que empezar a trabajar propositivamente para que a la ciudadanía, desde el punto de vista de la afectación delincuencial, pues tenga un impacto mucho menor y tengamos una capacidad de articulación, como se los había dicho anteriormente, con una integración de capacidades con el sector privado, con la academia, con la capacidad que tengamos de ciencia, tecnología e innovación. Pero mire, lo más importante, el tema de corrupción. Se habla mucho en esta administración de muchos temas de corrupción y yo creo que es importante empezar a hacer un ejercicio fuerte de control político y de control ciudadano frente a lo que podría estar pasando en esta administración. Yo cuando fui edil de la ciudad de Medellín, Jaime, denuncié un tema de falsas viviendas de interés prioritario. Lamentablemente me amenazaron, me hicieron un atentado y detrás estaban las bandas delincuenciales, porque vuelvo y les insisto, ojalá el ímpetu de este alcalde fuera no contra los empresarios, sino contra la ilegalidad de la ciudad de Medellín. Y les hablara igual de durito. Lo que pasa es que uno no sabe pues en qué lado está. Aquí sería importante, Jaime, empezar a determinar qué es lo que está pasando con el erario, porque se dicen muchas cosas. Y yo quiero, en este espacio que ustedes bien me dan, Jaime, abrir la puerta a todos los ciudadanos, inclusive a las personas que trabajan en la administración municipal, para que por medio de mí puedan denunciar todos los actos de corrupción que ellos puedan evidenciar. No se queden callados, porque en últimas esto termina siendo el peor mal de la ciudadanía, algo que particularmente tenemos que empezar a trabajar conjuntamente. Y yo creo que hay una corresponsabilidad con quienes en este momento están trabajando y se quedan calladitos porque dependen de su sueldo. No se queden callados, porque eso es un tema de principios y de coherencia. Hay una realidad y es que la revocatoria está en veremos, no se sabe qué va a pasar con ella, seguramente pues quedará estancada. Pero también está la realidad que esa revocatoria generó la revocatoria social. Quería preguntarle, ¿usted estuvo de acuerdo desde el principio con la revocatoria y con la convocatoria que se hizo y con la recolección de firmas y todo este proceso que finalmente terminó bloqueado por el Consejo Nacional Electoral? Claro, Jaime, es que nuestra Constitución nos protege una revocatoria del mandato y un gobernante no le puede tener miedo a eso ni la puede obstruir, como con Leguleyada lo hicieron en la alcaldía de Medellín. Es que este alcalde es un alcalde que como mal gobernante se dedica precisamente a ese tipo de ausencia de control ciudadano. Yo si fuera alcalde y me fueran a hacer una revocatoria, yo dejaría que el proceso fuera tranquilo y abierto. La pregunta es, ¿cuándo había pasado esto en la ciudad de Medellín? ¿Cuándo se había hablado de una revocatoria del mandato a un alcalde en la ciudad de Medellín? ¿Cuándo había tanta división? ¿Cuándo estaba pasando tanta animadversión, tanta molestia con un gobernante? Yo creo que nunca nos había pasado esto. Podíamos tener dificultades, como he venido diciendo Jaime, pero nunca habíamos llegado a un punto como estos, como lo que llegamos hoy. Claro que yo estoy de acuerdo en la revocatoria. Él sabía que si pasaba la revocatoria lo tumbaban. Por eso con Leguleyadas, como si fuera un mal abogado, cada vez que cuando va a perder un proceso con condiciones subjetivas termina de tumbar los procesos, pues en este caso hizo lo mismo. Con condiciones subjetivas, lamentablemente con una institucionalidad aporreada y con una institucionalidad deslegitimada, pues lo que buscó fue precisamente que no le hicieran la revocatoria con conceptos netamente jurídicos y no llegamos a la revocatoria.
Yo le digo una cosa, Jaime, donde nosotros hemos llegado a esa revocatoria, posiblemente no, lo hubiéramos tumbado, porque la ciudadanía lamentablemente está mamada de lo que está pasando en la ciudad de Medellín. Usted va a entrar al Consejo en los próximos días, ojalá pronto, y va a ser parte de las fuerzas de oposición, pero me da la impresión que el equilibrio comprado que él tenía en el Consejo de Medellín, al parecer, va a desaparecer. ¿Usted qué cree? ¿Cómo percibe esa situación? ¿Él va a perder esas fuerzas mayoritarias, esas fuerzas con las que él controlaba el Consejo y a buena parte de los concejales? Pues Jaime, yo no sé cómo está conformado el Consejo de Medellín. Ojalá los concejales despertaran y estuvieran a favor de la ciudadanía y no a favor de un alcalde pues que se dedicó fue a vender humo y no a crear expectativas, no a generar realidades versus las expectativas que he venido generando en la ciudad de Medellín. Lo que yo le decía, son expertos en vender renders, pero yo quisiera ver en realidad qué es lo que está pasando en la ciudad de Medellín con proyectos vanguardia. Metro de la 80 se viene trabajando en la administración pasada. Los metrocables, igual. Yo quisiera ver algo tangible que verdaderamente se estuviera desarrollando en la ciudad de Medellín. Y yo quisiera dar un consejo al lado de la ciudadanía, escuchando al ciudadano, entendiendo la realidad de lo que está pasando. El ciudadano, vuelvo y le insisto, Jaime, está mamado con esta situación. La pregunta es si el consejo está a la par de lo que precisamente está pasando en la ciudadanía. Si el consejo verdaderamente está debatiendo los temas de ciudad. Es que no podemos seguir, Jaime, siendo una junta directiva arrodillada a una condición netamente burocrática. Yo entiendo que así se ha manejado la política a lo largo de los años, pero yo creo que es momento de ser coherentes y tener dignidad para que la ciudadanía de Medellín le vaya bien. Yo creo que ya es hora de ser responsables con los ciudadanos, que no solamente están abriendo los ojos y están dando cuenta cómo son esos mecanismos políticos, sino que adicionalmente entienden que este tipo de procesos deslegitiman aún más esa condición política en la que estamos nosotros hoy. Hay una preocupación esto me ha saltado en las últimas semanas y tiene que ver con el pie de fuerza en Medellín. La ciudad históricamente tuvo un mayor pie de fuerza por los diferentes acontecimientos en cuanto a seguridad en la ciudad y los aspectos de criminalidad. Se percibe una disminución en ese pie de fuerza y eso preocupa y preocupa también obviamente a la ciudadanía. Tengo entendido que hay un fondo, una financiación que tiene que hacer la alcaldía para sostener ese pie de fuerza y por lo menos mantenerlo, si no aumentarlo, por lo menos mantenerlo. Dentro de lo que usted conoce, ¿qué se ha hecho desde la alcaldía de Daniel Quintero para conservar por lo menos el pie de fuerza? ¿O no ha hecho nada y esa inversión ha decrecido, impactando directamente el servicio de la policía en las calles de Medellín? Jaime, mire, el tema del pie de fuerza a nivel nacional ha sido un tema ajeno a los gobiernos, tanto el del presidente Duque, inclusive como el del presidente Santos. Y le voy a explicar el porqué. El Consejo de Estado les permitió a los policías no retirarse a los 25 años, sino a los 20, y hubo una ausencia de pie de fuerza casi de 25.000 hombres. En este gobierno se empezó a generar unas condiciones en donde tuviéramos la oportunidad de vincular a las alcaldías, particularmente en este caso la de Medellín y otras del área metropolitana, para que pagara las becas a los bachilleres y así poder aumentar mucho más el pie de fuerza. Entiendo que sí, que la administración municipal sí estuvo en el proceso y está pagando esas becas. Bueno, y ya entrando a este plano más de Medellín y tal vez siendo un poquito apresurado, ¿usted ya por la cabeza se le han pasado algunos proyectos, algunas iniciativas de acuerdo que quiera presentar en el Consejo de Medellín? Pues Jaime, mire, yo soy pragmático y uno en la vida tiene que ser realista. Yo pues obviamente mayoría no tengo en el Congreso para que me pasen un proyecto de ley. Ojalá, vuelvo y le insisto, ojalá los argumentos primen ante la condición valorativa o relativista en la que estamos en la ciudad de Medellín. Yo he sido siempre un hombre que valora mucho el sector empresarial y particularmente a las fuerzas militares y a la policía. Yo creo que le debemos mucho a la policía y esta posverdad que se está contando, mal contada,
pues lamentablemente afecta a las instituciones y particularmente a quienes han dado la vida por nosotros. Yo desde el viceministerio propuse, lamentablemente no tuve el tiempo para poderlo articular, propuse que a nuestros policías los pudiéramos proteger aún más y le explico 3 condiciones muy importantes. Una, al policía hay que sacarlo del contexto delincuencial en donde particularmente pueda estar viviendo. Los policías hoy en la ciudad de Medellín viven al lado del bandido y posiblemente eso afecta la condición operacional o la eficiencia operacional. Y no solamente eso, pues obviamente estamos desprotegiendo completamente al policía. Nosotros no le podemos pedir al policía lo que no es capaz de dar cuando nosotros institucionalmente lo abandonamos. Y yo siempre he creído en construir unas ciudadelas y las denominé ciudadelas para la vida, inclusive lo hice en una de las maestrías que desarrollé, un proyecto que se denominaba Ciudadelas para la Vida, para construir un proyecto en donde nuestros policías pudieran vivir tranquilos y seguros con sus familias. Esto también nos permitía un concepto muy importante en materia de seguridad y es el componente urbano. Construir una ciudadela en una comuna de la ciudad de Medellín nos permita mayor condición de seguridad porque ese proceso urbano nos va a generar a nosotros mayor habitabilidad y nos va a permitir que esa percepción de seguridad se acabe, porque esa ciudadela va a tener un tema social, va a tener un tema de educación, va a tener un tema de salud, va a tener un centro comercial, y eso nos va a permitir mayor integración, inclusive mayor legitimidad de nuestros policías. Segundo, defenderlos jurídicamente. Mire, Jaime, en todo Colombia hay unos colectivos jurídicos que están detrás de nuestros policías y nuestros militares, particularmente para mermarnos operacionalmente, pero tenemos más de 20.000 demandas a nuestros policías y militares, y en donde ellos lamentablemente están sacando de su bolsillo para tenerse que defender. Eso es inaceptable. Nosotros tenemos que empezar a trabajar por ellos y crear un fondo que nos permita a nosotros poderlos proteger jurídicamente. Y lo segundo y lo tercero, Jaime, empezar a trabajar desde un componente de bienestar y social. Miren, nosotros siempre nos preocupamos por los de afuera y damos por sentado y por hecho que nuestros policías sí o sí nos tienen que cuidar. Posiblemente sí, pero yo creo que detrás de ese uniforme hay un ser humano que nosotros como ciudadanos, inclusive como concejales, tenemos que empezar a defender. Sería un proyecto de ley que empezaría a vincularnos aún más con lo que hoy son nuestras fuerzas militares. Nos han querido vender también en esa construcción narrativa que los policías y los militares son los malos. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a legitimar a esas personas que han dado la vida por nosotros, aún sin conocernos. Bueno, concejal, son las 4 de la tarde, 53 minutos. Quiero agradecerle su presencia a usted desde Bogotá y cuando esté en Medellín, ojalá nos podamos encontrar para conversar un poco más sobre lo que está pasando en la ciudad, sus perspectivas, su opinión de lo que ve y de lo que percibe en nuestra Medellín. Concejal, un abrazo, muchas gracias y nos vemos pronto en esta ciudad. Jaime, muchas gracias por la invitación y a trabajar por la ciudad de Medellín. Yo creo que esta fractura en la que estamos hoy institucionalmente y en esa delegitimación del mensaje que están dando, yo creo que es momento de reivindicarnos y empezar a armar un proceso importante para que a la ciudadanía le vaya bien, con argumentos, ser propositivo, pero ser de oposición también es ser leal a tener principios. Concejal, muchas gracias y a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta emisión de En Sala de Redacción. Nos encontramos en los próximos días con un nuevo invitado, con más temas de actualidad, con más opinión, con más análisis. Feliz tarde.